sí parece que... Ya se ve, doctor. Bueno, entonces, comentamos que la secuencia diagnóstica empieza pues historia y examen físico. Dependiendo los hallazgos y o el escenario donde estemos, los exámenes básicos empiezan con el electrocardiograma y la radiografía de tórax. De ahí sigue la imagen básica, la ecocardiografía, y posteriormente pasamos a la imagen avanzada, de ser necesario. Hay otras estrategias diagnósticas, por ejemplo, una variante del electrocardiograma, estudio Holter, que usa un electro que da todo un día. Otra variante del electro, la prueba de esfuerzo, es un electro durante el ejercicio. El mapa, que es tomar la presión arterial en 24 horas, dependiendo qué escenario clínico estamos. Pero lo básico, si empezamos a analizar estructura del corazón, es una radiografía, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Esta es una imagen de una radiografía de tórax de una paciente en emergencia, pero que tiene hallazgos prácticamente normales. La silueta cardíaca tiene una forma, que es como una especie de rombo alargado, asimétrico, por supuesto. Pero lo primero es cómo sé si el corazón tiene tamaño normal o no tiene tamaño normal. ¿Ustedes ya han hecho el curso de radiodiagnóstico o todavía? Sí, doctor, hemos llevado. Bueno, ¿cómo evalúan la silueta cardíaca? O sea, ¿cómo saber si la silueta cardíaca es normal o no es normal? Una medida básica es el índice cardiotorácico. El libro dice pues de que tenemos que trazar una línea en la mitad de la silueta cardíaca y dos líneas perpendiculares hacia la parte más distal de los dos bordes, el borde derecho y el borde izquierdo, y proceder a medir después el diámetro transverso de arco costal a arco costal y hacer una suma de las dos distancias, de la del borde derecho y el borde izquierdo, y dividirlas entre la distancia mayor. Y tiene que ser menos de 0.5. La situación es que a veces estamos en emergencia y no hay regla para medir. ¿Cómo hacemos? ¿Tienen alguna idea? Eso es lo que está en el libro, lo que está en la teoría, pero en la práctica, frente al paciente, no tengo regla, ¿cómo hago? Y tengo que saber, ¿hay o no hay cardiomegalia? Una comparación, diríamos, jocosa es, todos sabemos cómo se ve somáticamente un gordo, cómo se ve un flaco, cómo se ve una persona que no es ni gordo ni flaco, ¿cierto o no cierto? Si pasa un flaco, pasó un flaco. Pasa un gordo, es gordo, porque mentalmente tengo la forma del gordo, tengo la forma del flaco. Entonces, el corazón, así como es gordo y flaco, tiene formas, características de cavidades izquierdas, formas de cavidades derechas. Y tiene dimensiones que son catalogadas como normales. ¿Cuál es esa dimensión? ¿Recuerdan o no recuerdan?
Fernández, ¿se acuerdan o no? Ahorita no me acuerdo, doctor. Flores. No, doctor, tampoco. Fuentes. No, doctor. Gamboa. No, doctor. Floriano. No, doctor. Muy bien. Entonces, tiene que ser, acá está escrito, tiene que ser menor a 0,50. O sea, la silueta cardíaca debe tener un ancho total menor que la mitad del tórax. Entonces, si no tengo regla, una forma práctica, que lo hacíamos cuando con los grupos íbamos a las guardias, que yo hacía guardia los lunes, con una hoja cualquiera, no vayan a rayar sus monitores, pongan el extremo de la hoja en el borde izquierdo de la costilla, donde está la línea inferior, y con un lapicero con mucho cuidado o marquen el extremo opuesto. ¿Cuánto mide? No sé, dependiendo del tamaño del monitor, pero si la distancia que medí en la hoja la doblo en 2, yo sé que una de las partes o la otra mide 0,50, porque es la mitad de lo que marqué, ¿cierto o no cierto? Y esa mitad, sobrepónganla a la silueta y van a ver que la silueta es menor que esa mitad. Entonces, ¿cuánto mide? No sé, pero sí sé que mide menos de 0,50. Y puedo decir, no hay cardiomegalia. Si yo vamos a adelantar las diapositivas. Si les pongo, por ejemplo, esta radiografía, ¿apareció? Sí, doctor. Se ve. Vean ustedes que desde la forma es totalmente diferente. La dimensión también es diferente. Entonces, al ojo por sí yo puedo decir, bueno, hay cardiomegalia, pero si quiero tener certeza, hago el mismo artificio, con la misma hoja, marco de costilla a costilla, doblo en 2 la distancia, que no sé cuánto mide, y cuando la sobrepongo sobre la silueta es más grande que esa distancia. Entonces a eso, jocosamente, yo lo bauticé como el cardiómetro, con los alumnos de práctica, y más de uno fue a buscar en internet cardiómetro y no encontró. Por supuesto que digo, esos son artificios que uno tiene del día a día cuando hay limitaciones o cuando necesito una información rápida. Hay o no hay cardiomegalia. Entonces, ahora, si hablamos ya de cuáles son los parámetros de dimensiones normales de la silueta, uno es la línea medio clavicular, tiene que estar la silueta por dentro de la mitad interna del emitórax izquierdo. Si hablamos del emitórax derecho, dividimos el emitórax derecho en 3, tercio externo, tercio medio, tercio interno, y el borde tiene que estar dentro del tercio interno. Esas son las dimensiones. También son válidas, por supuesto, para la matidez cardíaca. Entonces, la matidez cardíaca tiene que ubicarse por dentro de la línea paraesternal derecha y no más allá de la línea mioclavicular izquierda. Y en el segundo o tercer espacio tiene que estar por dentro de la línea paraesternal izquierda. Ahora, tenemos cavidad derecha, cavidad izquierda. Dependiendo las cavidades que se modifican, la forma de la silueta se modifica. Entonces, los límites, línea paraesternal izquierda y tercio interno del emitórax derecho. En esta área
es que debe estar la silueta cardíaca. Eso con las dimensiones. Por supuesto que puede haber retracción del mediastino, tenemos un ejemplo, y la posición cambia. Podemos tener agenesia congénita de pericardio y todo se va hacia la izquierda. Y lo reconozco porque se ve muy bien la columna y acostado a la columna se ve el corazón. Pero si hablamos de lo normal, es lo que está en el dibujo. Ahora, podemos tener el corazón en otra posición. En este caso, dos casos de dextrocardia, solamente que uno es en una paciente sana y el otro es un paciente con severa patología cardíaca. Tenemos nosotros que el índice torácico en ambos casos es menos de 0,50. No hay que hacer mucha medida para darse cuenta de que el ancho total de la silueta es menor que la mitad del tórax. Yo les comenté que en la silueta, en la radiografía, perdón, tenemos que ver la silueta, los pulmones y los tejidos blandos. Entonces, en este caso, bueno, la silueta cardíaca tiene tamaño y forma normal, solamente que está a la derecha. Los pulmones, la vasculatura, se ve lo de los tercios inferiores, que es lo normal. Se ve parte de la rama derecha, que sería rama derecha, pero en este caso es izquierda. Y en este caso la rama derecha se ve bien. Pero en este caso observen ustedes de que la silueta es de tamaño normal o incluso reducido. No veo vasculatura pulmonar por ningún lado. A pesar que la placa no es una placa penetrada, es una placa ligeramente blanda si la comparamos con esta que veo yo, la columna en casi toda su extensión. Y si reparamos en los tejidos blandos, bueno, esta es una dama, pero acá se ve sombra. Aquí no veo tejido blando. Y vamos a ver que este es un paciente con una coronopatía congénita severa, tiene un canal atrioventricular común con severa hipoplasia de la arteria pulmonar y ramas. Lo que hay en la sombra no sé qué cosa es, a menos que haga una imagen. Pero lo que hay acá repercute en los pulmones con hipoflujo pulmonar. La pregunta es, ¿tiene soplo o no tiene soplo? Si tiene soplo, obstrucción en la vía de salida del ventrículo derecho. Si no tiene soplo, hipertensión pulmonar severa y probablemente tendría que tener pues el arco medio prominente. Entonces vean ustedes que poco a poco vamos afinando a qué escenario clínico estamos. Pero la placa no solamente es corazón y pulmón. Hay algo más. Si ustedes ven acá, la sombra del ángulo del colon está a la izquierda cuando debería estar hacia la derecha. La radiopacidad hepática está a la izquierda cuando debe estar hacia la derecha. Igual acá la sombra del colon está a la derecha. Este es un caso de dextrocardia con situs inversus, todo está al revés. Puede ser dextrocardia en situs inversus con corazón normal, o puede haber dextrocardia situs inversus con un corazón notoriamente anormal. Si hablamos de la palpación, si yo busco choque de punta, acá no lo voy a encontrar. Aquí tampoco. Pero si hago la percusión del área cardíaca, voy a encontrar matidez al lado derecho y ya sé que es una dextrocardia. Entonces, no se olviden ustedes que la palpación, y si tengo dudas, la percusión del área cardíaca son muy importantes para ubicarme después en los focos de auscultación. Porque si yo me voy de frente a la auscultación, pues no voy a encontrar ningún ruido, poner ruidos cardíacos de baja intensidad, de repente derrame pericárdico y no hay ni un milímetro cúbico de derrame pericárdico en este paciente. Ahora, ponderalmente, ¿cómo están los pacientes? En este caso, la paciente está muy bien
Y acá el paciente está caquéptico. Asumo que si no hay ninguna otra condición patológica, llámese una infección severa, una neoplasia, secuela de tuberculosis, por mencionar una característica, hay una patología cardíaca lo suficientemente seria que limite el flujo pulmonar. Si no hay adecuado flujo al pulmón, obviamente que no hay buen retorno venoso izquierdo y los tejidos están crónicamente hipóxicos, no se desarrollan y el paciente está caquéptico. Igual, si el paciente en el tiempo la enfermedad desarrolla hipertensión pulmonar, se activan cascadas de hipercatabolismo y el paciente está pues muy adelgazado. Por ejemplo, aquí, ¿qué le parece la radiografía? A ver, Melissa Fernández, ¿qué puede reconocer usted? No sé si también es el mismo caso del anterior que mencionó de dextrocardia. Muy bien. Wendy Flores, ¿qué opina usted? Bueno, no se llega a apreciar la silueta cardíaca, ¿no? Está radiolúcido. ¿No se aprecia la silueta? ¿No se aprecia bien o está en un lugar inusual la silueta cardíaca? Está en un lugar inusual al lado derecho. Muy bien. Leslie Gamboa, ¿qué opina? Sí, doctor. No se puede apreciar el corazón en el pulmón izquierdo. Entonces, posiblemente esté en el derecho. Ahora, el pulmón derecho no se ve en la silueta cardíaca donde, si pensamos en una dextrocardia, pero todo se ve radiopaco. Incluso se puede apreciar si es que hay un derrame. Muy bien. Floriano, ¿usted qué opina? Bueno, lo mismo que mis compañeros, no se puede observar ni la silueta cardíaca ni el pulmón derecho. Tal vez podría presentarse un caso de atelectasia, doctor, porque como no se observa el pulmón. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos no solamente patología cardíaca, sino patología pulmonar, como usted bien reconoce, porque vea usted que la tráquea está desviada. La carina que está acá está fuera de su sitio. Hay una suerte de consolidación de el parénquima que, si afinamos el ojo, hay imágenes cavitarias como si fuesen bronquiectasias. Si observamos el emitoras derecho, donde se ve parénquima, hay tractos fibrosos, hay una elevación, como una suerte de retracción del diafragma. Es un paciente con un pulmón secuelar severo, que adicionalmente tenía secuelas en el pulmón derecho. Este es un paciente con una tuberculosis avanzada. Y la solicitud del examen fue para descartar cor pulmonar. El cor pulmonar que vamos a conversar en la siguiente clase es las modificaciones en la estructura y función del corazón en pacientes con enfermedad pulmonar severa. Entonces, estos pacientes tienen crecimiento de cavidades derechas y la sospecha es, o es una dextrocardia o es una dextroposición cardíaca por retracción del mediastino, secundaria a una secuela parenquima pulmonar derecha de grado severo. Si vemos el ángulo del colon está en su sitio, acá también está la cámara gástrica, no han cambiado de sitio, y acá la radiopacidad puede ser por un derrame pleural o puede ser también que el hígado está aumentado de dimensiones. La anécdota es que cuando empezamos a hacerle el ecocardiograma, no había visto ni la radiografía y olvidé lo que me enseñó mi maestro cuando el doctor Juan Blásica, de antes de empezar el eco, escucha al paciente. Si puedes, revisa la historia
Y si tienes duda, pregunta. Si hago un proceso de una evaluación integral, pues me voy a demorar más tiempo, voy a hacer menos estudios. En el hospital público van a decir, este sinvergüenza seguramente llegó tarde o se escapó temprano, por eso solamente ha hecho pocos estudios. No piensan que, bueno, hizo una historia, evaluó. Entonces, y en el entorno privado, este médico no produce, al siguiente mes, ¿sabes qué? Gracias, no produces. Entonces, hay que saber que dentro de la medicina también hay pequeños factores que alteran más de una vez la calidad del examen. Entonces, tenemos que desarrollar estrategias para hacer las cosas bien hechas y rápido. En este caso, bueno, no encontraba el corazón, ausculté, ríos cardíacos ausentes, cambié de sitio del estetoscopio, corazón a la derecha, cambiamos de sitio, de posición al paciente y el examen se hizo. Obviamente le pedí al residente que me traiga la placa, trajo la placa y ya pues recordé que la secuencia adecuada es ver la radiografía, sobre todo si el paciente tiene patología pulmonar asociada, auscultar y después hacer el ecocardiograma. Si regresamos a la silueta que estamos comentando, cuando el ventrículo derecho crece, vean ustedes que la forma varía en este sentido. La punta se levanta. Si recordamos anatomía, el ventrículo derecho, ¿con qué cavidad está conectado? Con la aurícula derecha. Entonces, si el ventrículo derecho ha crecido, habrá crecido la aurícula derecha. Mido el arco inferior derecho. Entonces, antes de seguir, tenemos que ir paso a paso. El corazón tiene dos bordes. Tiene un borde derecho, tiene un borde izquierdo. El borde derecho tiene dos arcos, un arco superior, un arco inferior. El borde izquierdo tiene tres arcos, un arco superior, un arco medio y un arco inferior. En el arco superior izquierdo, el botón aórtico. En el arco medio, arteria pulmonar. En el arco inferior, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. En el inicio del arco inferior izquierdo, si hay prominencia, esa corresponde a la orejuela izquierda. El bronquiotronco izquierdo está en esta posición, entonces si la orejuela es visible, levante el bronquio e indirectamente me dice que hay crecimiento de aurícula izquierda. Pero el concepto es botón aórtico, arteria pulmonar, ventrículos. Predominantemente ventrículo izquierdo. En el borde derecho, la mitad inferior corresponde a la aurícula derecha y aurícula izquierda cuando es visible, raíz de aorta, y si subimos un poquito, vena cava superior, o a veces la vena ácido cuando está muy visible. Pero si vemos cava superior, recordar que hay que pensar en hipertensión venosa sistémica. O alguna condición que dilate la vena cava como un drenaje anómalo de venas pulmonares a nivel supracardíaco. Eso ya son condiciones un poco frecuentes. Dicho esto, ahora sí, si el borde inferior izquierdo se modifica en este sentido, hay crecimiento del ventrículo derecho. El ventrículo derecho está en conexión con la aurícula derecha. Entonces, si está crecido el ventrículo derecho, probablemente la aurícula derecha también esté crecida. Tengo que ver automáticamente el borde inferior derecho. Y si recordamos que el tercer punto en las cavidades es la arteria pulmonar, si creció la aurícula en el ventrículo derecho, probablemente la arteria pulmonar también está crecida y tengo que ver si el arco medio es prominente. Si no hacemos esta secuencia, pues se nos va el diagnóstico de compromiso estructural de cavidades derechas. Si la enfermedad empezó en la cavidad izquierda, impacto pronóstico ver que creció también las cavidades derechas. Las cavidades izquierdas es completamente diferente y el arco inferior, cuando crece el ventrículo izquierdo, se orienta hacia abajo y hacia la izquierda. Diferente de el ventrículo derecho que se levantaba la punta. El ventrículo izquierdo
está conectado con la aurícula izquierda, entonces tenemos que tener presente en buscar aurícula izquierda cuando tengamos crecimiento de ventrículo izquierdo. Y la aurícula izquierda visible, la doble imagen, característica del arco inferior derecho. El ventrículo izquierdo está conectado con la aorta. Más de una vez, crecimiento del ventrículo izquierdo va con crecimiento de la raíz de la aorta, diríamos, o una dilatación postestenótica si pensamos en una estenosis aórtica, o una aortopatía si pensamos en aorta bicúspide, o un aneurisma de la raíz de aorta si pensamos en una insuficiencia aórtica que puede comprometer la aorta como causa etiológica principal. Tener presente que también el arco el tercio inicial del arco inferior visible cuando crece la aurícula izquierda. Dependiendo la magnitud de la modificación de la silueta, hay que tener siempre en mente que puede haber compromiso del circuito menor y ver si hay crecimiento biventricular, la punta se levanta ligeramente, o está muy visible la arteria pulmonar y ya tenemos un compromiso global del corazón. ¿Alguna pregunta? En cuanto a las modificaciones morfológicas de la silueta. Muy bien. Si no hay preguntas, seguimos. La pregunta es, en esta radiografía, ¿la forma le sugiere ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? A ver, empezando con Floriano. Doctor, disculpe, no le escuché lo último. La morfología de la silueta, ¿sugiere crecimiento de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo? De ventrículo izquierdo, doctor. Izquierdo. Leslie Gamboa, ¿qué opina usted? Bueno, en mi caso, doctor, es derecho, ya que la punta está orientada hacia arriba, hacia la izquierda. Richard Fuentes, ¿su opinión? En izquierdo, creo, doctor. Izquierdo. Wendy Flores. Derecho, doctor, porque también la punta está orientada hacia arriba, también pienso lo mismo. El voto dirimente, Melissa Flores, ¿qué opina usted? Fernández, doctor. Sí, igual opino lo mismo que mis dos compañeros. Sería de ventrículo derecho porque también se observa la punta que está orientada hacia arriba. Bueno, definitivamente en este caso, la forma del borde, que es medio redondeado, puede confundir, ¿no? Porque el derecho usualmente la parte superior es recta, pero si la punta está levantada, este es crecimiento de ventrículo derecho. Lo segundo es que cuando tenemos crecimiento de ventrículo izquierdo, por lo general el índice torácico está aumentado significativamente. Tenemos adicionalmente que el botón aórtico no es muy visible, eso me alejaría. Tengo la arteria pulmonar muy prominente y se insinúa una prominencia del arco inferior derecho. Sería ventrículo derecho, aurícula derecha, arteria pulmonar. Esto corresponde a una paciente portadora de una comunicación interauricular. El cortocircuito lo vemos en el pulmón por la presencia de signos de lo que se llama hiperflujo pulmonar, que son estas imágenes vasculares muy visibles en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior, en los dos hemitórax. Si tenemos nosotros que hay hiperflujo pulmonar, significa que la presión de la arteria pulmonar aún está normal.
Y si cerramos el cortocircuito, si lo hay, el paciente va a alcanzar una expectativa de vida similar a como si hubiese nacido sin el cortocircuito. Si se nos va el tiempo, ocurre lo que ven acá. Nuevamente, ¿esto es cavidades derechas o cavidades izquierdas? A ver, empezamos ahora con Melissa Fernández. ¿Sería izquierdo, doctor? Izquierdo. ¿Qué opina Wendy Flores? Bueno, creo que en este caso la caja torácica está expandida. Y bueno, sería aquí izquierdo porque también la punta se está orientando hacia abajo. Está como orientalizada. Izquierdo. Izquierdo. Richard Fuentes. Sí, doctor. En este caso también creo que es ventrículo izquierdo, porque... Izquierdo. Leslie Gamboa. Doctor, disculpe, ¿está aprendiendo la lesión en qué cavidad se está viendo? Perdón, un momentito. No sé qué está sonando. ¿Aló? ¿Sí? ¿No habla? No estoy interesado por eventos, señorita, en ningún producto financiero. No, el problema es que tengo una tarjeta por más del doble del monto que usted me ofrece. Y en este momento, a como está el país, otra tarjeta, la verdad que mejor me voy al espacio como el dueño de Amazon. Gracias. Aló. Seguimos. A ver, Floriano, ¿usted qué opina? ¿Está de acuerdo con la mayoría o está en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros y hay una afectación igual del ventrículo izquierdo. Bueno. Doctor, disculpe, no pude comentar. Ah, ya. Sí, diga, Doctor, ustedes le siguen igual. sí, doctor. Bueno, en este caso, bueno, en mi opinión es en el derecho, ya que a nivel de la aurícula derecha se puede ver incluso una prominencia que está afectando a la aurícula derecha. ¿Usted opina ventrículo derecho? Sí. Muy bien, definitivamente es ventrículo derecho. Vean ustedes, la punta está levantada. El arco inferior es prominente, auricular derecha. La arteria pulmonar, pues, notoriamente más visible que en la radiografía previa. Las ramas de la arteria pulmonar acaban como dedo de guante. Y en el pulmón no hay sangre. O sea, si yo no cierro el cortocircuito, se van a activar cascadas que vamos a comentar en la siguiente clase, endotelina, oxionítrico, prostaglandina, se alteran y aumentan la resistencia vascular pulmonar, hay remodelado vascular, sube la presión pulmonar, al subir el ventrículo derecho no puede enviar sangre adecuadamente y tenemos esta imagen. Lamentablemente, en este estadio ya no es operable el paciente. Incluso si se le opera, se muere más rápido. En este caso, el paciente, este es el caso del paciente que les comenté temprano que
fue a un trámite judicial, parece que algo le quitaron o algo perdió en el trámite judicial, desarrolla un dolor torácico agudo, decide ir al farmacéutico en vez de ir a la emergencia del hospital, parece que recibió un tratamiento que no era indicado por un médico, se fue a su casa y en la noche cuando la hija lo va a llamar para la cena, el paciente estaba inconsciente, frío, sudoroso, respiraba todavía, lo llevaron a la emergencia del hospital. Ahora, más allá de la historia, que es un escenario clínico muy diferente que el anterior, que es un cortocircuito, en la radiografía ustedes ven semejanza o diferencia con la última radiografía que han visto. Vamos a poner la vuelta. ¿Hay algo parecido a esta radiografía? ¿Y qué lo diferencia de esta radiografía? ¿Y qué lo diferencia aquí? Cuando vemos con ojo de cardiólogo, creo que la sombra, el pulmón, los tejidos blandos. A veces las tres o los tres aspectos son llamativos. Forma anormal, pulmones anormales, tejido blando anormal, porque casi no hay. En este caso, lo que me llama mucho la atención es que no hay sangre en los pulmones. El corazón, la forma, a veces es desafiante en la interpretación porque es una placa con el paciente en trauma shock, con una vista media apicalizada, no es con la técnica póstero anterior como esta radiografía, ni como esta radiografía, como dice el libro, pero la herramienta que es la radiografía de tórax, no solamente es ambulatoria como estos dos casos, es también en un paciente agudo. En este caso el paciente está inconsciente, se le pudo sentar un poquitito y esto fue lo que se vio. Entonces, con esta calidad de placa yo tengo que tratar de indagar qué puede estar pasando. ¿Qué llamativo tenemos? A ver, empezando con Floriano. Bueno, puedo observar que tanto el ventrículo izquierdo como derecho están dilatados y bueno, la aurícula, al igual que la aurícula derecha. Muy bien. ¿En el pulmón algo le llama la atención? Bueno, que creo que el diafragma está un poco más elevado, ¿no? O sea, Un poco elevado, perfecto. Leslie Gamboa. Si usted ve la radiografía con ojo de neumólogo, diría de que los ápices no tienen enfermedad por tuberculosis, porque es una vista que los neumólogos la usan para ver los ápices. Pero ha salido, pues, de esta forma porque el paciente no está en condiciones para una radiografía convencional. ¿Qué le llama la atención de la radiografía? ¿O qué es En lo este más caso, en este caso, doctor, las ramas bronquiales, o sea, no se puede ver. Y hay unos puntos de consolidación un poco radiopacos, ¿no? ¿Cómo? Hay algunos puntos de consolidación radiopacos. En Se esta puede ver zona incluso claramente en el pulmón derecho. por acá abajo.
Claro, esos puntos que están en la parte superior, hay varios puntos de consolidación. Muy bien. Richard Fuentes. Bueno, doctor, o sea, lo que llama, bueno, lo que más me llama la atención es de que, como ya se mencionaba, ¿no? Creo que es una placa eh, quizá no tomada correctamente porque se puede prestar para algunos problemas. Por ejemplo, ahí lo que se podría ver que, como ya mencionaba el compañero, ¿no? Ahí aparentemente el diafragma está un poco elevado, entonces parece que el parénquima pulmonar también, o sea, está afectado, o los pulmones están más pequeños, ¿no? Y la silueta cardíaca que no se nota completamente, y pues tampoco se puede notar quizá el seno costodiafragmático también, claro, se puede ver quizá un crecimiento del ventrículo izquierdo también. Muy bien. Wendy Flores. Sí, doctor, opino lo mismo que mis compañeros. Hay una expansión de la caja torácica, la silueta cardíaca no se puede apreciar bien, los cilios pulmonares igualmente, por lo cual no se puede diferenciar bien, ¿no? En cuál están ubicados. Y más que todo, se puede apreciar más que todo la silueta cardíaca agrandada, porque se puede sospechar por la radiopacidad que se manifiesta, ¿no? En el lado izquierdo. Muy bien. Melissa Fernández, su opinión. Bueno, igual coincido con mis compañeros. Me parece que había una disminución del flujo, ¿no? Porque, bueno, al menos no logro distinguir bien los vasos, como mencionaban mis compañeros. Muy bien, definitivamente, si algo es llamativo en esta radiografía es que hay un hipoflujo pulmonar marcado en un corazón que es imposible analizar en cuanto a dimensiones, porque si recordamos que una radiografía antero-posterior como es esta magnifica parcialmente hasta un 20% el diámetro transverso del corazón, pudiera ser que el corazón tenga dimensión normal. Aparentemente es un paciente agudo, por lo que está gordito, o puede ser que esté en anasarca, también porque yo veo solamente el tejido blanco. Pero correlacionando esto con el síndrome de dolor torácico agudo, tengo que tener en mente tres condiciones, ¿no? Infarto de miocardio, embolia pulmonar o disección de aorta, como lo comentamos en clase. Entonces, lo que pasó con este paciente es que tenía un infarto inferior con compromiso de ventrículo derecho. Ventrículo derecho insuficiente no puede bombear la sangre adecuadamente al pulmón, por eso la oligoemia. Este caso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de enfermedad coronaria. Pero acá lo que le quería mostrar es que el pulmón oligoémico puede ser por una condición congénita tardía, evolución tardía, que lo tardío me lo dice pues la magnitud del crecimiento del ventrículo derecho, la arteria pulmonar prominente, o puede ser hiperagudo, como este caso, en donde no tengo los cambios vasculares estructurales, porque simplemente el ventrículo derecho no puede bombear la sangre y la sangre se queda de la aurícula hacia atrás. Y aparece signos de hipertensión venosa sistémica. Pero acá el tema es reconocer la oligoemia y tener en mente que no es una sola causa que produce oligoemia, ya van dos. Una, evolución tardía de enfermedad congénita. Dos, infarto ventricular derecho. Cambiamos de escenario. ¿El paciente en qué área del hospital se encuentra? ¿Quién reconoce? ¿En UCI? Está en UCI. Perfecto. ¿Tiene algún elemento de los que se usan en intensivos? No sé si cuando han hecho otros segmentos les han presentado radiografías o pacientes críticos. Bueno, hay presencia de... bueno, son como círculos radiopacos.
Claro, estos son los monodiscos de los electrodos del monitor que se han sacado los cables para la radiografía. El paciente tiene un tubo endotraqueal, no sé si ven estas dos líneas acá. Y el paciente tiene un es técnicamente más complicado de llegar porque con gran facilidad se ocasiona neumotórax. Más seguro es por la yugular externa, pero ingresa por donde se puede. En este caso, un paciente muy delgado y el intensivista decidió entrar por la subclavia. Aunque no está toda la silueta, ustedes podrían decir que hay cardiomegalia o la silueta cardíaca no es normal. O sea, en cuanto a dimensiones, es normal la silueta cardíaca. ¿Quién opina? ¿O muy difícil? No parece que haya cardiomegalia, doctor. Aparentemente, pues, si sumamos los diámetros, como que el corazón no está crecido. Aunque no es una radiografía como para analizar morfología, porque también es con un paciente crítico en intensivo, o sea, antero-posterior. La forma del corazón les orienta a ventrículo izquierdo o a ventrículo derecho. En este caso sí, doctor, se puede ver que es izquierdo. No, definitivamente tenemos un arco inferior redondo hacia abajo y algo hacia afuera. Este es un paciente que se levantó como todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Tomó su combi, llegó a trabajar, saludó a los amigos, tomó su desayuno y a mediodía súbitamente un dolor intenso en el tórax y una sensación de ahogo progresiva. El paciente llega al hospital sudoroso, pálido, con gran dificultad respiratoria. Y en la ocultación se le encontró, aparte de los crepitantes en los 3/3, un soplo sistólico 3/6 en hora mitral, irradiado hacia la base. Lo que ven en los pulmones, obvio que es diferente de lo que se ve aquí. En este caso tenemos oligoemia, podría decirse hipertensión arterial pulmonar, pero si no veo la arteria pulmonar prominente, me quedo con el concepto de oligoemia. Algo pasa que no hay sangre en el pulmón. Puede ser que esté deshidratado, como el caso que presentamos en clase teórica, pero si es dolor torácico agudo, hay otras etiologías para pensar. En este caso, el pulmón está inundado de sangre, tiene hipertensión venocapilar severa. La razón, o está llegando sangre al lecho venoso en forma inusual, o lo que llega, el ventrículo izquierdo no puede movilizarlo y se ha estancado la circulación en el lecho capilar pulmonar. Este es un paciente con un infarto agudo, en pared lateral, complicado con rotura de músculo papilar y insuficiencia mitral aguda. Por eso el pulmón está lleno de sangre. Entonces ya reconocemos que hay problemas agudos que vean ustedes como el mismo síndrome coronario agudo, solamente que acá comprometió el ventrículo derecho, una estructura. Acá, infarto agudo de miocardio que compromete el músculo papilar y se rompe, insuficiencia mitral aguda, otro mecanismo fisiopatológico. ¿Qué ocurre en la sombra? Bueno, si no hago el eco, no sé que está roto el músculo papilar, pero lo que está pasando acá me genera hipertensión venocapilar de grado severo. El catéter probablemente muestre un capilar por encima de 24, pero los signos
muestran una edema alveolar. Estas imágenes algodonosas que se ven acá son de edema alveolar. Muy bien. Entonces, tenemos que hay corazones agudamente enfermos con severo compromiso funcional, como también hay corazones crónicamente enfermos con severo compromiso funcional. Las radiografías son completamente diferentes. Seguimos avanzando. La pregunta ahora es, primero, ¿hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia, perdón? ¿Qué dice Melissa Fernández? Sí hay, doctor. ¿Le parece ventrículo izquierdo, ventrículo derecho? Me parece que ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, perfecto. Wendy Flores, ¿usted qué le parecen los pulmones? Hay una radioopacidad, como si estuvieran condensados. ¿Los dos pulmones o uno solo? Solamente uno. Uno está con mayor radiopacidad, que si no me equivoco es el derecho. Muy bien. Richard Fuentes, ¿está de acuerdo que hay diferencia? Sí, yo creo que sí, doctora. Sí, hay diferencia en este caso en el pulmón derecho con el pulmón izquierdo. El pulmón derecho está más alterado que el izquierdo. Sí. Perfecto. A ver, Leslie Gamboa, ¿usted qué opina? Sí, doctor. Bueno, sí, efectivamente el derecho es el más afectado. Conforme al corazón hay una cardiomegalia. Parece también debido a una hipertrofia del ventrículo izquierdo que está ocasionando esto. Muy bien. Floriano, ¿a usted le parece que es un paciente agudo, un paciente crónico o un paciente crónico con un problema agudo? Me parece que estamos hablando de un paciente crónico, doctor. No por la cardiomegalia que también puedo observar del lado del ventrículo izquierdo y, bueno, también por la afectación que está teniendo. Hay mayor compromiso o afectación del pulmón derecho. ¿Eso le haría sospechar que hay algo agudo o es un crónico en todo aspecto? Algo crónico. O sea, La radiografía, o cualquier procedimiento diagnóstico, cuando hacemos estos ejercicios, si yo veo un corazón remodelado, bueno, esto no es agudo. Salvo que sea pues un derrame pericárdico masivo, pero el pulmón tendría otro aspecto. La diferencia del aspecto de los pulmones definitivamente me dice, o es que hay una enfermedad parenquimal acá, o alteración estructural de larga data, o hay alguna condición aguda que ha ocurrido en un paciente crónico. Y obviamente, pues, bueno, la pregunta es, ¿y el paciente por qué fue para que le hagan esta radiografía? Pero este es un paciente que también se atendió en emergencia, es un paciente hipertenso de larga evolución, de los que no creen que hay que tomar las pastillas todos los días, hacía presiones de 220, 240, trabajaba como estibador en la parada. El escenario fue víspera de Navidad de hace algunos años, donde todo el mundo quiere tener pues más dinero para celebrar con la familia, con los amigos, y de lo que habitualmente movilizaba un saco de papas en cada viaje, quiso movilizar de dos en dos, tipo Macuco o Fortachón. Y
En el primer viaje, 2 sacos, recibió doble paga. Segundo viaje, 2 sacos, doble paga, la estoy haciendo linda. Tercer viaje, se cayó con sacos y todo. Dolor torácico intenso, disnea incapacitante, lo llevan a emergencia del hospital. Paciente llega con la presión arterial en 240/130, en una emergencia hipertensiva, y con signos sugestivos de un edema pulmonar. El paciente se manejó con vasodilatadores, diuréticos, se bajó la presión parcialmente, y cuando habíamos tenido una ligera mejoría fue que se hizo esta radiografía. Y en el electrocardiograma había un bloqueo de rama izquierda, que vamos a conversar más adelante qué significa, pero entre otras cosas, si yo tengo un paciente agudo con bloqueo de rama izquierda, dolor torácico, hasta que no se demuestre, es un infarto. Y un infarto de arteria descendente, o sea, un infarto grande. Y al paciente le iban a realizar trombolisis. Y pidieron el eco para ver cómo estaba la función ventricular. El tema es que había un soplo que salía del cuadro, ¿no? Porque era un soplo bastante intenso. Entonces, como que llamó la atención, hicimos el eco, por eso fue que nos pidieron, porque se sospechaba complicación mecánica asociada al infarto. Y lo que encontramos fue una ruptura de cuerda tendínea mitral. Era una cardiopatia hipertensiva severa, o sea, el corazón, la cavidad no estaba dilatada, sino la pared era extremadamente gruesa, por eso la magnitud del crecimiento cardíaco. Se había roto el músculo, no, se había roto una cuerda tendínea, al parecer por la emergencia hipertensiva 240/130, secundaria al esfuerzo inusual que hizo un paciente hipertenso sin tratamiento regular. Y cuando tengamos paciente agudo con soplo y congestión asimétrica, hasta que no se demuestre que no es sospechar insuficiencia mitral aguda. Mañana tienen clase de valvulopatía, probablemente comenten algo de esto. Cuando hablemos de insuficiencia mitral, les voy a presentar el video del ecocardiograma de este caso y el electro. Pero acá estamos analizando radiografías. Y vean ustedes que uno puede reconocer paciente crónico, ustedes lo han hecho, porque es una forma notoriamente anormal. Sin que sean expertos, han reconocido la forma del ventrículo izquierdo. Y sin que hayan visto varios pacientes, han visto de que es completamente diferente el aspecto de un pulmón que del otro pulmón. Ahora, analizando ya qué alteración hay en el parénquima pulmonar de este lado, tenemos hipertensión venocapilar pulmonar, hay redistribución de flujo, hilios prominentes, se insinúan por acá las líneas B de Kerley, por acá se insinúa la cisura, y hay todavía un poquito de edema alveolar, o sea, hay hipertensión venocapilar importante. Lo llamativo que es en un pulmón y en otro pulmón no hay. Completamente diferente que el caso anterior. A veces nos llegan esto ya lo comentamos, se solicita descartar cuadro pulmonar. Este caso tenía una sorpresa que la vamos a presentar en otras sesiones, cuando hagamos casos clínicos. Tenía tuberculosis multidrogo-resistente, tenía pulmón secuelar severo, pero además tenía otro problema. Lo anecdótico es de que el electrocardiograma no era típico de corazón derecho. Era típico, era como un predominio biventricular más izquierdo que derecho. Pero el corazón estaba en una posición que parecía que iba a haber predominio derecho, por antecedente patológico con pulmonar, predominio derecho, pero el electro no tenía características de ser de ventrículo derecho. En esta radiografía, a ver, empezando con Floriano, ¿usted reconoce algún tipo de crecimiento o es extremadamente difícil plantearlo?
¿Aló, me escucha? Sí, sí se escucha. La pregunta es, en esta Sí, radiografía, doctor, sí ¿alguien... se escucha. A ver, Floriano, ¿usted qué reconoce acá o es muy difícil o hay algo que pueda usted reconocer de anormalidad del corazón y grandes vasos? Bueno, podría mencionar que los vasos están dilatados, ¿no? La rama derecha creo que está un poco dilatada. Rama, ella te por una prominente. Perfecto. ¿Qué más? A ver, Leslie Gamboa, ¿usted qué reconoce? ¿Algo anormal, adicional? Bueno, doctor, sí. Es que no se puede diferenciar bien, incluso el borde de la aurícula derecha no se puede delimitar. ¿Cómo que? Muy bien. Richard Fuentes. Sí, doctor, igual, o sea, se ve como que, bueno, no se ve una estructura exacta, ¿no? Porque está todo, no sé, bien diferenciado. Bueno, se puede ver, parece, aparentemente la burbuja gástrica ahí, pero la silueta cardíaca, por ejemplo, no se puede distinguir bien, ¿no? Muy bien. Wendy Flores. Sí, doctor, opino lo mismo. O sea, se puede ver, como menciona mi compañero, lo que son las burbujas a nivel del diafragma. También todo está radiolúcido, no se puede ver lo que es el botón aórtico. Hay una radiopacidad. Muy bien. Melissa Fernández. Sí, bueno, también veo en la parte del pulmón también radiopacidades. Em, Igual en este caso no sabría decir si es una cardiomegalia o no, porque tampoco logro distinguir el borde del corazón. Muy bien. Definitivamente es una placa pues más que desafiante. No creo que sería más para una clase de neumología, ¿no? Porque acá tenemos una cavidad muy bonita. Tenemos también imágenes acá como que parece que hay bronquiectasias. Hay una retracción de acá ligera del diafragma. Pero es llamativo, el arco inferior izquierdo es demasiado recto. La arteria pulmonar está muy prominente. Las ramas también. Y el borde izquierdo, el borde inferior derecho, definitivamente definitivamente sugiere crecimiento de aurícula derecha. Ahora, si analizamos severa enfermedad pulmonar, hay oligoemia periférica, incluso sugestivo de que la presión arterial pulmonar es alta. Si compromete alguna estructura del corazón, tiene que sí o sí ser las cavidades derechas. Y los indicios son pues muy sospechosos de que es esta punta, si bien es cierto hay aire en el colon, porque este es el colon, que pudiera estar levantando el diafragma y me limita notoriamente ver
el borde izquierdo inferior muy bien, que sea recto con esta arteria pulmonar y esta rama, probablemente hay crecimiento del ventrículo derecho. Probablemente, no puedo ser concluyente. La aurícula izquierda no parece estar muy crecida porque vean ustedes el bronquio tronco izquierdo apunta al ángulo costofrénico izquierdo, que es su posición normal. Pero podría plantearse crecimiento de cavidades derechas por la severidad del crecimiento de la patología pulmonar. Un momento, hay una solicitud de consulta. Voy a silenciar parcialmente el micrófono para identificar al paciente. Luego le voy a permitir que escuchen la consulta. Bueno, la primera llamada fue fallida. Acaba de entrar una segunda solicitud. Voy a hacer la... Bueno, parece que los números los ha enviado erróneos. Vamos a continuar porque ya estamos casi en la hora. Muy bien. Estamos en esta radiografía. A ver.
¿Apareció una radiografía? Sí, doctor, Sí, doctor. Muy bien. La pregunta es ahora, ¿esta paciente en qué área del hospital está? Al menos si pueden reconocer algo que les oriente a dónde está la paciente. El electrodo, doctor, puede estar en UCI. Hay un electrodo en el pulmón. Claro, vean ustedes, acá hay un electrodo, acá hay otro, acá hay otro. El tubo endotraqueal está acá. Vamos a poner acá la tubo endotraqueal. Y el catéter, vean ustedes que viene del lado izquierdo. Pregunta. ¿Hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia o es muy difícil de precisar? Paciente con radiografía antero-posterior de cúbito dorsal, no se pudo sentar por la intubación. En el curso de radiodiagnóstico, ¿han visto alguna radiografía parecida a esta? No. Doctor, parece que sí hay una cardiomegalia a nivel izquierdo. ¿Ha hecho el ejercicio de medir los bordes y superponer la medida? Vamos a hacerlo acá ahorita. Yo sí lo hice, doctor, y sí puede ser. Está más el borde medio. Mire, yo lo estoy haciendo en este momento y es menos de 0,50. Analicen bien la silueta. Es todo lo que sigue acá. El puntero. Ve el puntero, ¿no? Borde izquierdo y el borde derecho está acá. Esto no es el corazón. Acá está el corazón. Esto es lo que alguna vez en forma jocosa comentamos con otros grupos, una cardiofealia, ¿no? La forma de la silueta es pues totalmente anormal, preocupante, porque si bien es cierto, no es una gran dilatación, la forma redonda preocupa. La punta levantada preocupa más. O es artefacto por la forma como que se ha tomado la radiografía, pero la morfología esférica en un paciente agudo, la primera sospecha es una miocarditis aguda o sobrecarga aguda de volumen. En un paciente con el corazón pequeño, hay que pensar mal que algo está pasando y serio con el ventrículo izquierdo. Pero estamos de acuerdo que es en extremo difícil poder analizar las características. Si alguna característica puede decir que el corazón es redondo con la punta subida, aparentemente por la técnica con que se tomó la radiografía, pero que no hay cardiomegalia. Pareciera ser el arco medio, está ligeramente prominente. La pregunta viene ahora en los pulmones, ¿qué les parece? Floriano, empezando con usted. Es una placa bien difícil, ¿eh? Pero de todas maneras estamos haciendo un ejercicio práctico y cualquier patología es válida para reconocer o aprender imágenes que no son normales. Claro, puedo ver una radiopacidad en el pulmón izquierdo, el lóbulo tercio medio, el tercio superior. Y bueno, eso es lo que puedo ver respecto a los pulmones. Y doctor, disculpe, respecto al corazón,
bueno, podría mencionar que tanto el callado de la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo están dilatados, ¿no? La aurícula derecha como que no logro distinguirla bien. Y bueno, eso podría mencionarle, doctor. Muy bien. Leslie Gamboa, ¿usted qué opina? Sí, doctor. Bueno, a nivel de los pulmones no se puede ver en las ramas bronquiolulares, pero se ve en las zonas de radiodensos, radiopacos a nivel del pulmón izquierdo, parte superior y medio. E incluso el borde costrodiafragmático del lado izquierdo está radiopaco, ¿no? Casi todo, no se puede ni distinguir ese borde. Y conforme al borde de la aurícula derecha, doctor, claro, no se puede distinguir, lo que puede hacer que este corazón, en esa posición que tiene, está más orientado para el lado izquierdo, ¿no? Y lo que se puede hacer confundir en este caso que el borde de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, está justo en la línea para external, por eso no se puede distinguir. Muy bien. Observación importante que vamos a ver después, que es una de las claves diagnósticas de esta radiografía. Richard Fuentes, ¿qué opina usted? ¿Qué más observa usted que no se haya visto en otras radiografías? Bueno, por ejemplo, de que ahí no se puede ver, ¿no?, la cámara gástrica, que deberíamos verlo. Y como ya también se mencionó, en este caso, el seno costrodiafragmático también del lado izquierdo no se ve, ¿no? Aparentemente, el corazón, podríamos quizá mencionar que hay un crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Porque ahí aumenta el borde izquierdo, en este caso, el lápiz. Y bueno, y los pulmones, porque están afectados, ¿no? Se ve una radiopacidad en ambos, pero aparentemente más en el pulmón izquierdo. Muy bien. Wendy Flores, ¿el pulmón o los pulmones? Los pulmones, doctor, son Los ambos. pulmones. Perfecto. Melissa Fernández, Sí, ¿qué conoce usted que no se haya visto en ninguna radiografía previa? Bueno, igual que mis compañeros, lo que observo es el compromiso en ambos pulmones. En cuanto al corazón, el borde está redondeado, ¿no? Pero no hay una cardiomegalia, eso como que llama la atención, ya que en los anteriores hemos visto una elevación en cuanto a la punta, como que hay una cardiomegalia, ¿no? Pero aquí no se ve. Muy bien. A ver, me dicen si escuchan algún sonido. ¿Escuchan algún sonido especial? Sí, doctor. Sí, Como que si estuviese arrugando papel, ¿no? sí. Bueno, si ustedes palpan el tórax de este paciente, van a sentir exactamente el mismo sonido. Y con el estetoscopio mucho, mucho más. Y en la palpación van a percibir como una especie de crepitación debajo de la piel. Porque vean ustedes acá, en las partes blandas hay imágenes radiopacas que no hemos visto en ninguna radiografía previa. El paciente tiene enfisema subcutáneo y extenso. Y el día que ustedes palpen uno de estos enfisemas subcutáneos, nunca más se van a olvidar porque la sensación es como cuando se arruga papel y lo que se escucha es el sonido que les he hecho escuchar. Observen que adicionalmente hay unas líneas acá radiadas, ¿las ven? Donde está el puntero, que se ven también en este lado. ¿Ven? No. Sí se observa, doctor. Estos son los fascículos del músculo pectoral, visibles también cuando hay enfisema subcutáneo marcado.
Pregunté él o los pulmones porque hay un pulmón que se ve con un compromiso parenquimal muy serio, prácticamente una consolidación, y otro pulmón que llamativamente no tiene el mismo compromiso, y no tiene porque está colapsado aquel pulmón. Es un neumotórax. Aparentemente, cuando el catéter estuvo en el lado derecho, derecho hubo un accidente, por eso se cambió de lugar. Y por la severidad del compromiso parenquimal, la paciente estaba con alta presión en el ventilador y por la complicación del catéter hubo un neumotórax. El neumotórax se complicó con un enfisema subcutáneo. Y lo que tenemos acá es un paciente pues en estado crítico. El pulmón, con las opacidades difusas que hay, hizo sospechar lo que se llama el síndrome de distrés respiratorio del adulto asociado a sepsis. Es una paciente que ingresó con un problema séptico, una septicemia, y hizo un shock distributivo. Y lo que se ve asociado a una septicemia frecuentemente es una depresión miocárdica asociada a sepsis, falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda. Y en la radiografía y en el eco se veía un severo compromiso estructural y funcional del ventrículo izquierdo, dilatado e hipodinámico. Es una placa pues muy difícil de analizar, pero si analizamos, como les he dicho, recuerden que eran 3 puntos: la sombra, el pulmón y las partes blandas o los tejidos blandos. Hoy día hemos reconocido, si regresamos a algunas radiografías, por ejemplo, diferencia dramática entre un pulmón y otro, pero un pulmón con secuela y el otro se ve sus estructuras. Hemos visto una radiografía normal. Hemos visto una radiografía de un paciente aparentemente gordito o con anasalga, pero que el pulmón no tiene sangre. Una paciente muy adelgazada, con el pulmón sin sangre y con la silueta remodelada que sugiere crecimiento de ventrículo izquierdo. Derecho, perdón. Hemos visto un paciente que aparentemente no tiene dilatación del corazón, pero la forma no es normal. ¿Por qué? Porque tiene un problema agudo que genera una catástrofe funcional, una insuficiencia mitral aguda. Otro escenario, un paciente crónico con un corazón dilatado, pero que el pulmón me dice que algo ha pasado que hace de que un pulmón tenga forma diferente que el otro. Cuando ya correlacionamos la historia con los signos, ya identificamos que es posible que la insuficiencia mitral aguda, como les van a comentar mañana en la clase de valvulopatías, genera congestión asimétrica en los pulmones. Y si yo tengo un paciente con dolor torácico agudo, le encuentran soplo y congestión asimétrica, hasta que no se muestre infarto complicado con rotura o disfunción del músculo papilar. Y para finalizar, vamos a ver otro caso. Vamos a ver si... A ver, empezando con Melissa Fernández. ¿Qué le parece esta radiografía a usted? Bueno, hay presencia de unos cuerpos extraños, ¿no? Esas líneas que se ven radiopacas. No, este es el monitor cardíaco, ¿no? Que no le sacaron los electrodos para la radiografía. Y bueno, me parece que en este caso sí hay una cardiomegalia. Muy bien. Recuerde que es anteroposterior, el paciente está con electrodos. Pero por lo menos si no hay cardiomegalia está en límite máximo normal. Wendy Flores, en los pulmones, ¿qué le llama la atención? Las arterias pulmonares, pero del lado izquierdo, están más radiopacios que del lado derecho. Muy bien. Están más condensados. Richard Fuentes, ¿usted? ¿Qué opina?
Sí, bueno, se ve de que ambos pulmones están afectados, ¿no? Evidentemente. El parénquima pulmonar como que no se ve muy bien. A ver, la sileta ¿Cuál es cardíaca también está. Claro. cuál es el que está con el problema agudo? ¿El derecho o el izquierdo? Mm, sería el izquierdo. El izquierdo. Muy bien. Leslie Gamboa, ¿usted qué opina? Sí, doctor. Bueno, en este caso, doctor, si en el pulmón izquierdo se puede ver la rama de los bronquios, ¿no? No están más dilatados de lo normal. Y eso estaría afectando, incluso se puede ver sin radio opaco el pulmón derecho, izquierdo. Muy bien. Floriano, ¿usted qué opina? Bueno, hay mayor afectación tanto en el lado izquierdo o en el lado izquierdo del pulmón. Vemos tanto el tronco de la arteria pulmonar y la rama izquierda de la arteria pulmonar que está dilatado. Y bueno, también puedo observar la aorta y el ventrículo izquierdo también. Aparentemente parece que sí hay cardiomegalia, doctor. Muy bien. Definitivamente, esta es una radiografía diferente a todas las que hemos visto anteriormente. Parecida, la mitad a dos que hemos visto y la otra mitad a dos que hemos visto también, o a una que hemos visto. Obviamente, pues la pregunta del millón, ¿y por qué el paciente fue al hospital? La historia es un señor que hizo un viaje intercontinental, vino de Europa de visita vacacional a ver a la familia lo fue a recibir al aeropuerto, fueron los sobrinos, la hermana, llegan a la casa, hasta el perro estaba contento de ver al familiar después de tiempo y de repente el señor súbitamente desarrolla dolor torácico intenso, disnea y un colapso. Se cayó. Entonces, les he dicho de que cuando el escenario es dolor torácico agudo en emergencia, tenemos 3 síndromes que siempre debemos tener en mente. Enfermedad coronaria, infarto agudo, embolismo pulmonar o síndrome aórtico agudo. Si es dolor y disnea súbita y colapso hemodinámico, pensar que puede haber una embolia pulmonar. Cuando tenemos una embolia pulmonar, uno de los signos radiográficos más característicos es esto que ven acá, un pulmón oligoémico y otro con hiperflujo, porque este es un hiperflujo pulmonar del libro. Se ven las ramas pulmonares pletóricas llenas de sangre, no se ve hipertensión venocapilar, acá se ve hiperflujo, y el otro tiene oligoemia. Entonces, acá, lo mínimo, la saturación, ¿cómo está? Si hay hipoxemia hasta que no se muestre, embolia pulmonar, que fue lo que se encontró en este paciente. Pero observen ustedes, congestión asimétrica puede ser insuficiencia mitral aguda o puede ser embolia pulmonar. La pregunta es, ¿quién tiene la radiografía o a qué paciente se le hizo la radiografía? ¿Qué clínica tenía el paciente al cual se le hizo la radiografía? Porque si a mí me dicen soplo sistólico en área mitral y veo asimetría pulmonar, insuficiencia mitral aguda. Si me dicen dolor y disnea súbita en un paciente que ha estado inmovilizado varias horas, viaje intercontinental, hasta que no se muestre, embolia pulmonar. Ahora, si quiero hacer ya la atención completa, hay signos de hipertensión venosa sistémica, los hay. Vean ustedes acá, la vena cava superior muy bonita, visible. No hay duda que algo pasa en el corazón derecho. Ahora, si nos queremos sacar el premio Nobel, recordar que las neoplasias producen estados hipercoagulables.
Y la embolia pulmonar a veces puede ser manifestación paraneoplásica. Entonces, cuando pase la fase aguda, a este paciente tengo que buscarle neoplasia. Porque a veces el primer síntoma de una neoplasia es una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, y la complicación de trombosis venosa, una embolia pulmonar. En este caso, cuando se hizo el ultrasonido venoso, tenía trombos en las dos piernas, tenía, todavía ahí, ya, mañana les muestro la tomografía pulmonar. Pero yo creo que con lo que hemos visto el día de hoy, no hay duda que la radiografía simple de tórax, porque no hemos hablado ni oblicua ni laterales, no simple, una placa posterior anterior o anterior posterior, vean ustedes toda la información que nos puede aportar para el diagnóstico y obviamente para sustentar una decisión terapéutica. Muy bien, creo que ya tiene clase de fisiopatología, ¿no? O psicopatología. Sí, un ratito. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Con respecto al borde del ventrículo izquierdo, en la mayoría de placas hemos visto que esto, el corazón se ve radio opaco, pero tengo un caso de una placa donde el borde del ventrículo izquierdo tiene un lado radio opaco y radio lúcido, y no sabía cómo poder delimitarlo para decir que es una cardiomegalia. No sé si lo puedo proyectar, por favor. Tengo una imagen que quisiera analizar. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya, gracias. Voy a dejar de compartir yo. Aquí, doctor, es que esta línea del ventrículo izquierdo, veo que hay una zona más radiopaca y otra zona más radiolúcida. Pero igual, para poder decir que es cardiomegalia, o sea, dijo de las líneas intercostales junto al punto A más B. Pero el B, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta aquí o hasta aquí? No, acá es, si usted sigue el borde inferior, la zona media redondeada. ¿Hasta acá? Acá no, más adentro ahí. Ahí. Porque si usted sigue en recto, esta zona corresponde a el parénquima pulmonar. La silueta está acá. ¿Cuál sería la silueta? Hasta aquí nada más entonces. Ah, está ahí, exacto, sí. Hasta aquí. Claro. Y esta línea, doctor, entonces es la pulmonar. Eso puede ser parénquima pulmonar, no un tracto fibroso o algo, no. Porque este es de un paciente de 43 años, obesidad grado 3. Y bueno, le dijeron que solo tenía problemas pulmonares por lo que le dejó el COVID y nada Sí. más. Pero igual iba aún presenta problemas de respiración. Entonces, Bueno, el COVID, dentro de las secuelas que deja, es una tendencia a hiperreactividad bronquial, ¿no? Muchos de los pacientes post-COVID han requerido por algunas semanas o meses broncodilatador. O si no se ve un compromiso parenquimal importante, no se ve tractos de fibrosis, salvo estas imágenes basales que tiene. Pero sería recomendable ver si es que en qué patrón tiene una espirometría, un examen funcional, por la obesidad que tiene. ¿Qué índice de masa tiene? 46, doctor, 43 años masculino. Yo con una obesidad de larga data de 10 años. Ya, ¿y el índice de masa es en 46? Sí. No, el índice de masa, claro, sí, 46, doctor. Claro, con ese índice de masa había que pensar en un síndrome de Pingui, no una hipoventilación alveolar, porque vea usted que las costillas están casi horizontales
hay prominencia de Incluso arteria la distancia. de las ramas. El paciente fundamental bajarlo de peso y hacer terapia respiratoria, ¿no? Incluso acá se parecería ser que la vena cava está un poco prominente. La cava superior acá de la costilla derecha, debajo hay una sombrita que se abre. Más arriba, de costilla, no, clavícula derecha, perdón. Vecindad con el esternón, esta sombra que está debajo de la clavícula, por ahí puede ser sugestivo de vena cava superior prominente, que es signo de hipertensión venosa sistémica, que va con hipertensión pulmonar, ¿no? Y uno de los síntomas de hipertensión pulmonar es disnea. Disnea fatiga, inexplicada, en este caso por la obesidad, porque no parecería ser que es una secuela parenquimal importante post-COVID, ¿no? Claro, después del COVID recién presentó toses así inoportunas y a veces en la noche también tose. Y doctor, acá falta agregar que también se trata de un paciente hipertenso de 160 sobre 110, le dijeron, y no lleva tratamiento. Ya tiene 2 años que recién le diagnosticaron hipertensión, pero no quiere llevar tratamiento. Él piensa bajar de peso y conforme a eso bajar su hipertensión. Bueno, cuando hablemos de hipertensión arterial, definitivamente les voy a comentar que la estrategia no farmacológica puede generar un descenso hasta de 35 milímetros de la presión arterial. Pero cuando el paciente se adhiere estrictamente y se alcanzan las metas del esquema no farmacológico. Por ejemplo, si hablamos del peso, cuando su índice de masas esté en 25, ahí se puede hablar de suspender las medicinas o reducir la cantidad de medicinas. Mientras no llegue a 25, definitivamente, pues, es como si yo quiero comprar un departamento, mientras no tenga cómo sustentar ingresos, ¿cómo pido un crédito bancario? Diferente, si yo sustento ingresos, ¿cuánto gana usted? Incluso a veces hasta me dan más de lo que pido. Pero si voy al banco, pido un crédito y me dicen, ¿usted en qué trabaja? No, estoy estudiando ingeniería minera y cuando me gradúe voy a trabajar en una mina, pero si nos han cerrado todas, ¿dónde vas a trabajar? ¿Sabes qué? Regresa cuando tengas cómo sustentar con qué pagas. Entonces, los pacientes definitivamente a veces son muy reacios y la forma como se les convence es que, perfecto, es posible que puedas controlarte sin pastillas, pero primero tendrías que empezar para índice de masa 25. Hacer ejercicio aeróbico por lo menos 1 hora al día, consumir dieta saludable baja en sal. Mientras no tengamos esa realidad, pues definitivamente hay que sí o sí indicar medicación. Claro, y eso era mi duda, doctor, porque, claro, es una obesidad mórbida, es de 46. Entonces, el paciente sí ha bajado de peso en los últimos años, pero muy poco, no era la expectativa, aún se mantiene. En inicio empezó con 49, ahora están con 46 de índice de masa. Pero, doctor, ¿no sería recomendable que ya inicie tratamiento? Porque es una persona de 43 años, pero refiere que todos los días reniega, todos los días tiene, incluso carga peso, carga sacos de limón. Entonces, diariamente. Pero es un saco de limón diario. Entonces, en este caso, doctor, ¿podría decirle que de una vez inicie tratamiento o igual sigo esperando que baje de peso? No, tiene que iniciar tratamiento. Sí o sí tiene que iniciar. ¿Y hasta cuánto le sube la presión arterial? Hasta 165, 70, lo mucho. No, 170. Pero regular está así. 170. Lo regular, la mayoría. 170 sí, ya una es vez. para el tratamiento de combinación, ¿no? O sea, tiene que estar con por lo menos 2 medicamentos.
Lo regular es 160. Sí, luego un episodio me mantuvo 160. Pero igual, o sea, es como un paciente así, lo común, ¿no? No quiere tomar fármacos aún. Bueno, si no hace caso, bueno, pues cada uno tiene su decisión, ¿no? Pero si no se inicia tratamiento, cuando quiera iniciar, porque ya está con disnea, ya tiene arritmias, ya va a ser tarde. Sí, doctor, es que también, o sea, creo que es muchos de los pacientes que no tienen recursos económicos. Solo dijeron que tiene que ir a un especialista para que le den los fármacos adecuados. Y su refutación es que tiene muchos hijos y no tiene posibilidad. Entonces, como que piensa que va a estar controlado y no tiene dinero para eso. No, pero, A su criterio, ¿qué fármacos podría iniciar así como poco a poco? Porque de verdad, o sea, por más que yo le dije que había un especialista, se la hago un café al menos para ver cómo está, me dice que no tiene esa posibilidad. Solo me mostró su placa y después le estoy presentando la placa, algunos antecedentes que ya le mencioné. claro, o sea, si no tiene recursos, hay que decirle que el CIS ya da cobertura para enfermedades no transmisibles, dentro de ellas hipertensión, diabetes. Ahora, si hablamos de qué medicación empezar, habría que empezarle con, ¿frecuentemente tiene tos? No. No siempre, a veces, pero ya está disminuyendo. O sea, solo una Porque vez. iríamos con un medicamento que module el sistema renal y angiotensina que no es tos, que es el más económico, el más accesible, losartán 50, una mañana y una por la noche, asociado con verapamilo de 80 miligramos, una en la mañana y una por la noche, que es un calcio antagonista que regula baja presión arterial, baja frecuencia cardíaca. Verapamilo de 850, ¿no? No, verapamilo de 80 miligramos cada 12 horas. O sea, un losartán con un verapamilo en la mañana y un verapamilo con un losartán por la noche. O sea, 2 en la mañana, 2 en la noche. ¿Y Sí. es antes de la comida, doctor? Después de la comida. ¿Antes del desayuno, después o después de comer? Puede ser después del desayuno, porque algunos pacientes piensan que le va a dar molestia digestiva, así que si es con estómago lleno, le da seguridad para que no tenga ese aspecto, ¿no? Doctor, disculpe, y ya, una vez que se da este fármaco, ¿el control cómo sería en este paciente? El autocontrol domiciliario incluye presión arterial en la mañana al levantarse después de evacuar la vejiga y antes de acostarse, y de ser posible a mitad de día, 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? Por lo menos una semana con la medicación, y en base a eso ya se define si se mantiene o hay que modificar. Ya, doctor. Gracias. Pero necesita tratamiento sí o sí, y hay que recordarle que el otro riesgo de la obesidad es la diabetes. Sí, también le hice la prueba de glucosa en las mañanas 2 días y descarta, solo está en prediabetes, estaba uno con 105 y el otro con 102. Por más que su obesidad ha sido larga data, no presenta todavía diabetes. No, pero no se puede quedar tranquilo con ese concepto, sino hay que hacerle una insulina basal. Si la insulina basal está elevada, ya tiene que empezar metformina, si no el páncreas se va a agotar y cuando se agota ya no hay paso atrás. ¿Así se llama la prueba, doctor? ¿Insulina basal? Y sí, insulina basal, o la otra prueba es una hemoglobina glicosilada. Pero si la glicosilada sale anormal, también es indicación para metformina en ese paciente. Claro, más o menos uno diario. Pero lo que me diría que sí o sí tengo que iniciar tratamiento es si la insulina basal está elevada, ni hablar. Si está elevado, doctor, en este caso solo metformina una diaria. Había que empezar con 850 diarios, pero previa consulta con el endocrinólogo mejor, ¿no? Claro, claro.
Eso sí. Ahora, la plataforma que yo trabajo del ministerio, el 113, hay endocrinólogos en línea todos los días. Doctor, ¿y eso es parte del CIS? ¿Cómo se sacaría una cita vía virtual? Se atiende todos los sectores, llama al 113, que es la central de teleatiendo, y ahí solicita una consulta con el endocrinólogo. Es gratuito y hay también nutricionistas en línea. Bueno, yo soy cardiólogo, hay neurólogo, hay todas las especialidades. Sí, doctor. Gracias. Voy a decir. Muy bien. Entonces, mañana continuamos con la conversación después de la clase de doctor Ríos. Voy a estar atento al Teams. Apenas termine su clase, empezamos con unos casos clínicos. Sí, doctor, yo le escribo si no, a su WhatsApp cuando termine para empezar la reunión de mañana. Ya, perfecto. Muy bien. Espero que haya sido útil la conversación y hayamos aprendido algo nuevo sobre radiografías. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta mañana, Sí, doctor, doctor. gracias. Más gracias. Ok, hasta mañana. Oh.